necesitamos aprender a sintonizarnos a la voz de Dios. Y Él siempre está hablándonos y nos quiere hablar durante el día como un amigo. Y Él lo hace por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo tengo que irme porque voy a enviar al Espíritu Santo que les va a enseñar a toda verdad. Y Él nos enseña todo lo que necesitamos saber. Entonces vamos a leer en Juan 10, 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, ¿cuántas ovejas del Señor hay aquí? Amén. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, significa que es con su autoridad habiendo oído de Él. Hay muchas oraciones que no son contestadas porque no lo estamos orando según su voluntad. Eso es lo que significa en el nombre de Jesús, es en su lugar y con su autoridad y con su permiso, ¿no es así? Entonces, aún en la oración deberíamos estar fluyendo, sintonizándonos a la voz del Señor y orando de esa forma. Y cuando llegamos plenamente a su voluntad, entonces esas oraciones son totalmente contestadas. Amén. Ok, número 1, las maneras que Dios habla. Dios habla por medio de su palabra, que es la Biblia. Y esto es quizás lo más importante de conocer, porque todo lo que tú oyes de Dios, aparte de la Biblia, tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Amén. Por ejemplo, si alguien me viene y me dice, Dios me ha dado una nueva revelación que debo tener 5 esposas. Bueno, en el Nuevo Testamento dice que debe tener una sola esposa, entonces ya se sabe que no fue la voz de Dios porque no está conforme a la palabra. Ahora, si tú necesitas dirección de algo que no está muy claro en la Biblia, entonces no puedes obligar ese mismo a otra persona porque no es obligatorio de la palabra de Dios. Si tú dices, bueno, el Señor me guió para ayunar 3 días, pues hazlo, está bien, obedece la voz de Dios, pero no le obligas a tu vecino a hacer lo mismo. No sé si me explico bien. Dios le habla a cada persona dirección para su vida. Yo fui criada por pastores misioneros que fueron de los Estados Unidos. Primero se fueron a Costa Rica a aprender el idioma y luego se fueron al Perú como misioneros. Entonces yo también crecí ahí por muchos años. Pero mi papá nos enseñó a nosotros, éramos 8 hermanos. Yo creo que algunos de ustedes conocen a mi hermano Johnny Enlow, que vino acá también. Y él es mi hermano y somos 8 y los 8 sirviendo al Señor. Pero mi papá nos decía, quiero que lean su Biblia todos los días hasta que un verso se te salta y te habla a tu corazón. Entonces, eso hasta ahora lo procuramos hacer. Yo hago eso cada mañana. Abro mi Biblia, Señor, ¿dónde quieres que lea? O si no, Él me está guiando a leer en cierto lugar. Y yo leo hasta que esas palabras me ministran y me llegan al corazón. Y entonces es muy importante que conozcas la palabra de Dios. Si tú eres nuevo en el Señor, debes pasar tiempos leyendo la palabra de Dios o entrando a un estudio bíblico para conocer lo que dice la palabra de Dios, para que cuando Dios te habla aparte, entonces tú ya sabes que estás yendo bien porque está conforme a la palabra del Señor. Amén. En Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Toda palabra que recibimos debe ser a base de la palabra de Dios. Amén. Número 2. Dios nos habla por su voz apacible, o sea, en nuestros pensamientos. En Primera de Reyes 19, 11 a 13, Dios le habló a Elías y se acuerda que había tempestad, había viento, había fuego, pero dice que Dios no estaba en nada de eso, sino le habló por su voz apacible,
O sea, le habló en una voz pequeña, que eso llega a nuestra mente. Él nos habla por medio de pensamientos inspiradas por el Espíritu Santo. Si tú oyes palabras que causan temor y estrés, eso es del enemigo o de tu carne y tienes que echar eso fuera. Amén. Pero si tú oyes palabras que causan paz, amor, gozo, paciencia, todo eso, entonces ya sabes que el fruto de la voz del Señor es bueno, entonces ya puedes recibir eso. Dios te pone pensamientos en cuanto a otras personas para poder ministrarles o directamente a ti para guiarte en la vida. En cada uno de estos puntos les estoy dando versículos de la palabra de Dios y también ejemplos de hoy en día, ejemplos de la Biblia y ejemplos de hoy en día. ¿Ok? Entonces yo les voy a dar algunos ejemplos de hoy en día, de más reciente. Una mañana yo me levanté, yo tengo mi cuaderno de oración y me pongo quieto para recibir de la voz del Señor, porque en la oración uno debe estar hablando, pero también que escuchando. Como dice mi esposo, Dios te dio una sola boca y 2 oídos, entonces debes oír el doble de lo que hablas. Amén. Entonces toma tiempo para escuchar al Señor. Entonces yo me puse quieta y yo digo, Señor, háblame hoy día. Y a veces eso escribo también en mi cuaderno de oración. Tú puedes entrenarte a oír la voz de Dios de esa forma también. Y entonces yo escuché dentro de mí algo que vino con calma, pero era algo un poco espantoso, pero no me espantó. Dijo, alguien en tu familia va a estar en un accidente de auto hoy día. Ahora, cuando la voz de Dios te está hablando, viene con calma, aun si es algo así, pero Él te está advirtiendo, no para que recibas eso, sino para que hagas algo, ¿no es así? Entonces, tú puedes preguntar, Señor, ¿qué quieres que haga? Pues ora protección alrededor de cada uno de tu familia. Entonces yo pedí, Señor, rodea a mi familia cada uno con la sangre de Cristo y que sean protegidos por ti. Bueno, esa tarde, esa noche llegó nuestra hija mayor de la universidad y ella vino sin su auto y dijo, vino con otra persona y dice, mamá, no vas a creer lo que pasó. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? Dice, yo estuve en un accidente de mi auto y totalmente destrozado y destruido mi carro. Y yo le pregunté, ¿y tú cómo estás? Dice, no tengo ni una rascadura ni un golpe en mi cuerpo. Dios es bueno, ¿no es así? Quizás hubiera también pedido protección alrededor del auto, pero por lo menos ella estaba bien. Amén. Dios nos enseña de qué hacer con las palabras. Por ejemplo, hay profetas que dicen va a haber terremotos o que va a haber esto y otro. Tú tienes que oír a Dios qué hacer con esa información. Señor, que sea menos o que cuida al pueblo. O sea, escucha al Señor si Él te está advirtiendo de algo, de no solo recibirlo, sino Él te está diciendo por alguna razón. Amén. Yo les voy a dar otro ejemplo, pero a ver si entra aquí. Sí. Una vez estuvimos ministrando en la República Dominicana y estaba llegando un huracán muy cerca y nos tocaba dar una conferencia no solo para los adultos, pero también en un retiro de jóvenes. Y iba a ser en un campamento, pero dijeron vamos a tener que cancelarlo porque ya está llegando este huracán. Ya las olas estaban subiendo a la carretera y entonces mi esposo y yo, lo que siempre hacemos cuando hay un problema, nos ponemos quietos para escuchar al Señor. Señor, ¿qué hacemos en esta situación? Entonces nos acostamos en la cama escuchando al Señor y el Señor le habló a mi esposo, ya sé lo que tengo que hacer, el Señor ya me dio la iniciativa del cielo. A ver, repitan eso, la iniciativa del cielo. Esa es la instrucción exacta
para una cierta necesidad en el momento, ¿ok? Captar la iniciativa del cielo. Entonces, él dijo, en el nombre de Cristo Jesús, yo mando que ese huracán se dé media vuelta y se vaya hacia el sur, hacia el mar. ¿Y sabe lo que pasó? Exactamente eso. Estaba viniendo al norte, se dio media vuelta y regresó al mar. Y pudimos tener nuestra conferencia de jóvenes. Yo quiero decir que cada uno de ustedes tiene un potencial. Si tienes a Cristo dentro de ti, si tienes al Espíritu Santo, tienes como una bomba de poder, de dunamis dentro de ti. Amén. Y tú tienes que estar oyendo la voz de Dios de cómo usar ese poder que Dios te ha dado. Entonces Dios te habla por medio de pensamientos y hasta te puede salvar la vida algún día. Amén. Mi esposo estaba caminando por la selva peruana. Nosotros vivíamos por unos 6 años adentro en la selva peruana y 1 año bien adentro en la selva. Por 6 años yo no tenía electricidad, yo lavaba ropa a mano en el río. Mi esposo cazaba animales y tendíamos una granja al lado de los peruanos y ministrábamos. Yo tocaba acordeón, mi esposo su guitarra y ministramos cada mañana y también en las noches. Y éramos jovencitos, 20 y pico años de edad en ese tiempo. Justamente este último año cumplimos 40 años de casados. Ya tenemos 3 hijos casados y 5 nietos. Pero en ese él estaba caminando por la selva con nuestro cuñado y estaban por cruzar un palo porque vivíamos adentro 4 horas de caminata por la selva, después del río. Y el río 2 días subiendo después de la carretera final en Pucallpa. Y entonces estaban por cruzar un palo y de repente Jim dijo, detente, pare, no cruces porque el Espíritu Santo acaba de decirme hay una culebra allá. Y cuando miraron, era un jergón que es una de las culebras más venenosas de la selva. Y entonces lo mataron o no sé qué hicieron, pero gracias a Dios que les salvó la vida. ¿Por qué? Escuchando la voz de Dios, que Él nos habla en nuestros pensamientos. Amén. Y cuando tú estás ministrando a otra persona, no te vayas de frente a orar por ellos en religiosidad, ¿ok? Sino diga así, bueno, vamos a ponernos quietos y escuchar al Espíritu Santo para ver si Él tiene algo que decirte o para ver cómo ministrarte, como hicimos ayer en cuanto a cómo ministrar sanidad, ¿no es así? De escuchar primero y hacerlo de esa forma, y ahí va a haber más éxito. Yo quiero decir que en estas conferencias, en esta escuela de Dunamis, si tú estás por lo menos intentando de hacer lo que decimos y aun si fracasas, estás avanzando. No sé si me explico bien. Es como un bebé que está aprendiendo a caminar y se cae, pero hay muchos cristianos que dicen, no, te caíste una vez, hiciste un error y ya nunca más en la vida. ¿Cómo sería eso con los bebés? Nunca aprenderían a caminar. Pero uno tiene que hacer el esfuerzo de intentar. Cuando decimos, escucha al Señor a ver si Él te da una idea de cómo ministrar sanidad, inténtalo. Y aun si te equivocas, no importa, porque así aprendes de cómo hacerlo. ¿Amén? Ok, número 3. Dios habla por medio de palabras que aparecen, de palabras escritas. Y la escritura está en Daniel 5:5. En la misma hora, los dedos de la mano de un hombre apareció en el yeso de la pared de la casa del rey, y el rey veía la palma de la mano que escribió. Amén. Hay ejemplos de personas hoy en día que bajo la influencia del Espíritu Santo, ellos ven
letreros que aparecen sobre las personas, que les indican cosas en cuanto a ellos. Y yo les podría dar varios ejemplos. Hay una pastora en Perú que cuando ella ministra a gente, o a veces ella entra a un salón y ya ve cosas escritas en el pecho de las personas y ella sabe cómo ministrarles. Y ha guiado a mucha gente a Cristo aún en las calles porque ella ve eso. Está muy triste porque su mamá acaba de fallecer o algo así. Entonces ella se acerca y les pregunta, dice, sí, pero ¿cómo sabes? Bueno, Dios acaba de mostrarme. ¿No quieres entregar tu vida a Cristo? Y luego les guía a Cristo. Amén. Qué lindo es eso, ¿no? Y les estoy dando muchas ideas de las muchas formas que Dios habla. No son solo 10 de las muchas formas. Pero yo me acuerdo cuando levantamos una congregación de habla hispana hace años atrás en Las Vegas, porque hemos sido pastores de congregaciones de habla hispana, también de congregaciones de habla inglés también. Y entonces enseñábamos de cómo oír la voz de Dios, también en ese tiempo. Y había una hondureña que se llamaba Olga, y ella oró una vez, dice, Señor, mi vida es un desastre. A mi esposo le han puesto a la cárcel por haber manejado tomado. ¿Se entiende así? Y mis hijos jóvenes están con tantos problemas que no sé qué hacer con ellos. Pero Dios, si tú hablas hoy día, yo quiero que me hables directamente a mí y no por medio de otra persona, no por medio del pastor. Quiero que me digas directamente a mí. Cada uno de ustedes también debe hacer así, ¿no? De aprender a oír la voz de Dios directamente. Entonces, en eso tuvimos una reunión y yo estaba tocando el piano, mi esposo estaba con la guitarra y luego porque cuando uno arranca una iglesia hace de todo, ¿no es así? Arregla los asientos, dirige alabanza, gracias a Dios, y ¿cómo? Limpia los baños, el piso. Y entonces mi esposo durante la alabanza puso su guitarra a un lado y bajó y puso su mano encima de Olga y le dijo, en vez de darle una profecía de lo que Dios le quería decir, únicamente le dijo, Dios te está hablando en este momento. Y luego regresó. Más tarde nos dijo que ella vio un letrero que pasó por su vista que dijo así, no te preocupes de tu esposo, yo me encargo de él. Haz esto con tu hija y haz el otro con tu hijo. Qué lindo es eso, ¿no? Que Dios le dio instrucción directo por medio de ver un letrero que pasaba por su vista. Número 4. Dios habla por medio de sentir el dolor de otro. Y quiero decir físicamente, algunos sienten un dolor en su cuerpo que no es de ellos, sino es una palabra de ciencia, uno de los dones del Espíritu, en cuanto a otro que Dios quiere sanar. Entonces, muchas veces cuando estamos esperando en el Señor, de repente sentimos un dolorcito aquí o allá y decimos, hay alguien aquí que tiene ese problema. Es una forma que Dios habla de sentir el dolorcito. Y entonces cuando lo ministramos se va el dolor porque Dios lo manifestó. También podemos sentir de otra forma las emociones del Espíritu Santo. Cuando las emociones del Señor mismo vienen a nosotros, aun cuando estamos ministrando a otro o cuando estamos orando. Yo me acuerdo que yo estaba sobre la red de oración para el estado de Nevada y un día yo estaba orando y yo vi una visión de gente de Las Vegas que estaban resbalando hacia el infierno. Y se me entró un llanto que no era mía, porque yo no soy muy emocional en mí misma. Pero vino un gemir del Espíritu Santo que vino a través de mí. Y empecé a llorar y llorar por las almas de Las Vegas. Y lo hice hasta que sentí que se fue esa unción.
pero Dios puede usarte por medio de sentir el dolor o también sentir algo de parte de Él, lo que Él quiere hacer. En Juan 11, 33 y 35 dice, Él gimió en el espíritu y se conmovió. Jesús lloró. Estaba sintiendo las emociones del pueblo. Y Romanos 8, 26 y 27, de igual manera el Espíritu nos ayuda. No sabemos qué hemos de pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y les voy a dar un ejemplo en cuanto a sentir el dolor físico. Mi esposo y yo teníamos un ministerio en una iglesia de sanidad y entonces nos daban los casos más fuertes y entonces lo hacíamos como cita médica. Ellos venían, se sentaban y esperábamos en el Señor. Señor, háblanos de cómo ministrar y qué es la raíz quizás de esta enfermedad, porque puede ser una mezcla de algo físico, emocional o espiritual. ¿Amén? O puede ser uno o dos o tres cosas. Entonces tienes que escuchar al Señor y tratar todas las cosas. Y entonces estamos esperando en el Señor porque esta mujer cubana tuvo un tumor. Y entonces escuchábamos al Señor y el Señor le habló a mi esposo y dijo, pregúntale esto. Entonces le preguntó, ¿alguna vez has estado metido en la hechicería, la brujería? No, hermano, ¿cómo puede ser esto? No, pastor, no puede ser, no. Y le dijo que no. Y de ahí no sentíamos nada más, nos sentíamos que deberíamos seguir porque no llegábamos a cómo ministrarle. Entonces le dijimos, vuelve la próxima semana y vas a tener otra cita con nosotros. Hicimos lo mismo, él escuchó lo mismo, hechicería, ella dijo que no y dijimos chao. Entonces siguió así por 7 semanas. Por fin la 7ª semana, él dijo, ¿no estás seguro que no has hecho nada de hechicería, brujería? Porque eso es lo que estoy escuchando al Señor y esa es la raíz de ese tumor. Y dice, bueno, una vez yo mezclé algunas cosas porque tenía vecinos malos para que se largan de ahí y funcionó. Y le tuvimos que decir, eso es hechicería, brujería. Y tienes que renunciar a eso. ¿Estás listo? Entonces ella pidió perdón al Señor y rompimos esa maldición de hechicería. En ese yo sentí en mi cuerpo un dolorcito donde estaba el tumor en ella. ¿Me estoy explicando bien? Es una palabra de ciencia, no es que me pasó a mí, sino que Dios me hablaba de esa forma. Entonces yo le pedí, ¿puedo poner mi mano donde yo siento que está ese tumor? Sí. Y lo puse ahí y lo mandé que se vaya. Yo mando que este tumor se vaya en el nombre de Cristo Jesús, porque ya habíamos cortado la raíz de la hechicería en que ella había estado involucrada. Amén. Entonces, en eso que tengo mi mano ahí, yo sentí que se fue de mí. O sea, como dije, no me estaba pasando, sino que Dios me hablaba de esa forma. Y yo dije, ya se fue. Y después dijimos, bueno, anda, chequea con el médico, revisa con el médico para ver si es verdad. Porque si Dios te sanó, te sanó. Nosotros no creemos en decir, bueno, reclama tu sanidad por fe y es falta de fe si no estás sano. No, en el nombre de Jesús estoy sano. No, si estás sano o no estás sano. Y si no estás sano, pues sigue pidiendo oración hasta que alguien capte la iniciativa del cielo o hasta que venga el poder de Dios y te sane. Amén. Porque muchos andan con mucha culpabilidad por estar enfermos y no tenemos que poner más culpa encima de ellos, sino tenemos que seguir oyendo del Señor de cómo ministrarle. Y entonces ella se fue al médico
y el médico estaba muy sorprendido que ya no encontró el tumor. Gloria a Dios, amén. Ok, número 5. Dios habla por medio de los ángeles. Los ángeles son mensajeros, no para ser adorados, sino para servirnos. Amén. Hasta hay un verso que dice que los ángeles son mandados para ayudar a los siervos del Señor. Tenemos que quitarnos del temor a los ángeles, pues son mensajeros de Dios. Hay personas que han sido ayudados en la vida pensando que es una persona quien les ayuda, pero es un ángel. Los ángeles paran delante de la presencia de Dios, absorbiendo sus atributos y sus mensajes, y luego los llevan a la tierra bajo el mandato de Dios. Mateo 1:20, José recibió mensaje de un ángel. Lucas 1:28, María recibió un mensaje de ángel. Muchos recibieron mensajes de Dios por medio de los ángeles, y eso fue la forma mayor en el Nuevo Testamento. Si tú lo escudriñas, los ángeles daban mensajes de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, debemos estar abiertos para eso. Amén. Y les voy a dar un ejemplo de más reciente, de un pastor que es apóstol ahora de una red de iglesias en la nación de Nepal, pero años atrás no había cristiano. Nepal, perdón. Y entonces, en ese tiempo, cuando era el más joven, no había casi cristianos ahí. Pero un día él estaba muy desesperado, subió un cerro y tuvo un encuentro con Jesús mismo. Jesús mismo se le apareció. ¿Saben que los musulmanes están experimentando eso hoy en día, más y más? Muchos están viendo a Jesús mismo, se están convirtiendo al Señor. El Señor es bueno, ¿no es así? Y entonces en Nepal este hombre vio a Jesús y se entregó a Cristo y dice, te voy a seguir. Y él dice, pero necesito aprender más de Dios. Y él se acordó que había una sola misionera que vivía en esa ciudad. Entonces él pensó, tengo que aprender de esta misionera, pero ¿dónde vive? En eso él está caminando por la calle y un hombre alto se le para y le dice, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Estás buscando algo? Dice, sí, estoy buscando la casa de una misionera que vive en esta ciudad. Ah, yo le conozco, yo te lo llevo. Entonces él caminó con su paraguas porque había mucho sol y le llevó a la puerta de la misionera. Y cuando este hombre que recién había recibido a Cristo, ha conocido a Jesús, dio una media vuelta para agradecerle y no estaba ahí. Entonces, ¿qué fue? Un ángel del Señor. Número 6. Dios habla por su voz audible. ¿Se acuerdan de Saulo? En Hechos 9:4 dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Algunos oyen la voz externamente y otros lo oyen internamente, fuerte, y parece una voz audible. Pero un ejemplo que les voy a dar de alguien que conocimos era una policía de Las Vegas. Y él dice que años atrás él no estaba caminando con Dios y estaba desesperado en la vida y él se quiso matar y levantó su pistola para matarse. Y en eso oyó la voz audible de Dios que le dijo, pare, no hagas eso porque tengo un plan para tu vida. Y eso le salvó la vida. Amén. Y yo he tenido experiencia de la voz interna, casi audible de Dios en mi vida. Una noche yo oí una voz fuerte que dice, hay una bomba que está por explotar. Quiero que te levantes y ores que se detenga. Yo digo, esto será mi imaginación y procuré volver a dormir, pero lo escuché la segunda vez más fuerte. Hay un desastre que está por suceder, quiero que te levantes
y que tú ores que eso se detenga. Entonces yo obedecí, me fui a mi closet, no sé cómo dicen, ropero, closet, que es como un cuartito nuestro, es un cuarto medio grande, hasta tiene un sillón ahí. Y entonces me fui ahí y me arrodillé, y puesto que esto era idea de quién, era idea del Espíritu Santo de Dios. Entonces yo escuché al Espíritu Santo de cómo orar, porque yo no sabía del asunto. Yo dije, Señor, que esto se manifiesta de antemano y que se detenga esta situación y esta bomba no va a explotar. No me acuerdo todas las palabras que dije porque lo dije bajo la guianza del Espíritu Santo. De repente, después de 5 minutos, escuché al Espíritu Santo decir, ok, ya está hecho, ya puedes volver a dormir. ¿Y qué haces si Dios te dice eso? Obedeces. Si tú sigues orando en cuanto a algo que Dios dice que ya está hecho, entonces ya estás entrando en falta de fe. ¿No es así? Entonces yo digo, gracias, Señor. Y en camino a mi cama, yo le dije, Señor, si esto fue de ti, yo te pido que esto salga en las noticias de la televisión. Y después yo digo, ¿cómo va a salir esto en la televisión? Una bomba no explotó. Yo digo, no, esto no va a salir. Pero yo le pedí eso al Señor. Entonces yo me levanté en la mañana, a la madrugada, y hablé a mi esposo y yo le dije lo que había pasado. Y él dijo, bueno, vamos a prender la televisión para ver si hay algo ahí. Y cuando prendimos la televisión dice, noticias del último momento, breaking news. Y dice, encontraron una bomba en las rieles de España y no explotó como explotó el mes anterior. No sé si se acuerdan de ese tiempo. Y dice que estaba armado igual, pero la persona que tuvo el detonador se habrá espantado por alguna razón. Amén. Y quién sabe si otros también habrán orado, pero esto me humilló de una forma de pensar que Dios Todopoderoso está esperando en nosotros para trabajar con nosotros en los asuntos de esta tierra. Él está esperando que oigamos la voz de Dios para nuestro negocio, para cómo criar a nuestros hijos, de cómo hacer para todo en la vida. Debemos caminar como si el Espíritu Santo sería nuestro mejor amigo. Amén. De oír a Él y hacer lo que Él dice. Número 7, Dios nos habla por visiones o cuadros mentales. Hay 3 tipos de visiones. Hay cuadros mentales donde de repente ves un flash de un cuadro. Muchas veces esto nos sucede cuando estamos orando por alguien. De repente veo un flash, algo rápido en cuanto a esa persona, y según eso es lo que oramos. También algunos tienen visiones claras con los ojos cerrados. Y luego hay otros que tienen visiones abiertos, como en un trance, como lo pasó con Pedro en Hechos 10 y 11, donde dice que él cayó en un trance, o sea que él lo vio como si fuera real. Era una visión abierta. ¿Y por qué Dios lo hizo de esa forma? Porque Él estaba enviando para predicar por primera vez a los que no eran judíos. Antes de eso únicamente predicaban a los judíos. Pero Dios le quería impactar fuertemente diciendo, en la visión eran animales, come esto. Dice, no, yo no puedo comer estos animales inmundos. Y el Señor dijo, no llames inmundo lo que yo he santificado. Y entonces dice, te estoy enviando, y le envió a Cornelio, a la casa de Cornelio, y por primera vez todo un pueblo se entregó a Cristo que no eran judíos. Pero Dios le habló por medio de una visión abierta, un trance. Y otro...
En otra ocasión también, en Hechos 9:12, en cuanto a Pablo, y en una visión ha visto a un hombre llamado Ananías que entra y pone su mano sobre él para que recobre la vista. Amén. Entonces Dios siempre está hablando por medio de visiones y tenemos que estar abiertos a esto. Una vez yo oré por alguien, por ejemplo, y yo le dije a una hermana, yo le dije, yo veo que Dios te va a usar mucho en el arte, porque estoy viendo que tú estás dibujando y mucha arte, que Dios te va a usar para su gloria en eso. Y ella dijo, exactamente eso es lo que hago. O sea, Dios te revela cosas por medio de visiones para animar al pueblo y para hablarles. En otra ocasión yo estaba orando por alguien y yo le dije, yo te veo cocinando panes y que creo que Dios te va a usar para dar la palabra como pan fresca a muchas personas. Y ella se sonrió y dijo, y aparte de eso yo también hago panes, horneo panes frescas y los vendo. Y yo no sabía eso, pero el Señor me reveló por medio de una visión. Aleluya. Número 8, Dios habla por los sueños. Mateo 1:20, José en el Nuevo Testamento, Génesis 37:5, José en el Antiguo Testamento. Muchos reciben instrucciones o experiencias con Dios a través de los sueños. Hay 3 fuentes de los sueños y de todo lo que hoy es de Dios. Número 1 es del diablo, si causa temor, estrés o mal fruto. Amén. Número 2, otra fuente de sueños es de Dios, si trae instrucción, bendición y buen fruto. Y número 3 puede ser de uno mismo por causas naturales. Quizás comiste mucho chile antes de dormir y impactó tus sueños, ¿no es así? Mucho ají. En México dicen chile. Es que, ya, claro, aquí no van a decir chile. En México lo llaman chile. Qué chistoso. Y aquí dicen ají también en el Perú. Es que éramos pastores de la iglesia hispana por un tiempo en Las Vegas y una vez contamos 19 países de habla hispana y poco a poco aprendimos muchas de las palabras diferentes de cada nación. Pero Dios nos habla por medio de sueños y a veces son simbólicos, no sé si me explico, por ejemplo, tú ves el color rojo, algo, y rojo puede representar la sangre de Cristo, o tú ves, ¿qué es otro ejemplo? Verde puede ser vida o de ir, y hay algunos que aún ven autos, y eso puede ser tu ministerio, o sea, es un sueño simbólico, hay simbolismo, y tú puedes preguntar al Señor, ¿qué significa este sueño? Pero también hay sueños que son exactamente lo que uno ve. Por ejemplo, mi suegro, el papá de Dennis, era pastor, pero por un tiempo también construía casas, ¿no era así? Un carpintero. Y él estaba construyendo una casa, estaba intentando algo nuevo, pero no sabía cómo terminarlo bien. Y en eso se fue a la cama a dormir, y en la noche él tuvo un sueño de exactamente cómo construirlo bien. Se levantó, lo hizo y salió perfectamente bien. Entonces Dios le habló por medio de un sueño. Dios les quiere bendecir en la vida diaria. Amén. Por medio de hablar de muchas formas. Número 9, Dios habla por medio de un sentir de paz o falta de paz. Hechos 16:6, al atravesar, lo tengo mal escrito acá, Frigia, la región de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia.
Por si acaso, como expliqué ayer, yo lo traduje esto del inglés, así que hasta lo de la Biblia lo traduje del inglés, así que puede ser un poquito diferente de lo que ven de su propia Biblia, pero es el mismo mensaje, amén, en general. Algunas decisiones se pueden hacer de esta forma. ¿Alguna vez has escuchado a alguien, no siento paz de hacer esto? ¿Han escuchado eso? Eso está bien, que tú oyes al Espíritu Santo y sentir paz o falta de paz. Y a veces no tiene nada que ver con el peligro del asunto tampoco. Una vez fuimos a Pucallpa, Perú, para dar una campaña evangelística y también para dar entrenamiento a unos 500 pastores. Pero en ese tiempo había mucho terrorismo del Sendero Luminoso y nos habían dicho, no vayas, es peligroso. Pero oramos y sentimos la paz del Señor que dijo, yo voy a estar con ustedes. Entonces mi esposo se fue de adelante y pusieron afiches por toda la ciudad diciendo, Cristo es nuestra paz, invitándoles a la campaña evangelística. Bueno, la embajada americana dijo, bueno, antes que se vayan, quiero tomarles todas sus fotos. Éramos unos 20, creo que nos fuimos. Y preguntamos, ¿y por qué? Porque cuando les matan, ya vamos a saber su cuerpo, vamos a reconocerlo por su foto y por su nombre. O sea, de esa forma era muy peligroso. Pero Dios ya nos había dicho que nos iba a proteger y tuvimos paz. Y cuando fuimos ahí, verdad que parecía un centro de guerra. Había alrededor del aeropuerto, había los del ejército y recién habían matado a otro alcalde y era muy peligroso. Pero el Señor estuvo con nosotros y como 2,000 personas llegaron al estadio en las noches y muchos fueron sanados, hasta ojos ciegos y eran más de 2,000, 8,000, 2,000 se entregaron a Cristo, eso es lo que fue. Entonces Dios se manifestó. Una de las noches una bomba explotó afuera del estadio y más tarde un hombre pasó y nos dijo, bueno, yo había metido esa bomba debajo de la plataforma para matarles, pero luego me sentí muy mal de hacer eso, entonces lo puse afuera. Y esa noche se entregó a Cristo, gracias a Dios. Aún teníamos a nuestra hija mayor que hizo una danza especial y cantaba y bueno, Dios nos cuidó porque Él dijo, yo voy a estar con ustedes. Entonces Dios habla de esa forma. En otra ocasión mi papá estaba por ir en avión a Centroamérica a ministrar, pero al último rato Él dijo, no siento paz en ir, no siento paz y no se fue y ese avión se estrelló. Tristemente, él no sabía que eso iba a suceder, pero él únicamente estaba siguiendo la voz de Dios por medio de sentir paz o falta de paz. Amén. Número 10. Dios habla por medio de las personas en nuestro alrededor. Hechos 2:14, Pedro predicó con denuedo después de estar llenado del Espíritu Santo y 3,000 fueron salvados. Las palabras proféticas pueden fluir de esta manera también, Dios hablando por medio de sus siervos. En estos días vamos a estar practicando también cómo dar palabra el uno al otro, cómo escuchar al Señor y dar una palabra de Dios para otro. Esto se llama ser profético. Hay el oficio de profeta que es aparte, ¿ok? Pero todos somos llamados a ser proféticos. Amén, de poder oír a Dios y poder ministrar a otros lo que Dios está hablando. Quiero que apuntan estos versos al final en cuanto a dar o recibir palabra profética de una persona. 1 Corintios 14:3. La palabra profética es para edificación, exhortación y consolación. Entonces, cuando tú das un mensaje a otra persona, ellos deben terminar siendo edificados.
no golpeados. Amén. Hay muchos que temen a lo profético porque han visto a profetas que únicamente le golpean a todos. Les dicen todos sus pecados. Bueno, ellos ya saben lo que es su pecado, pero necesitan saber qué es el llamado de Dios para ellos. Amén. 1 Corintios 13:9. Conocemos en parte y profetizamos en parte. O sea, todavía damos una mezcla, especialmente cuando estamos aprendiendo. Puede ser una mezcla del Espíritu Santo, pero una mezcla de uno mismo. Entonces uno tiene que tener paciencia con otros y paciencia con uno mismo, que mientras que está aprendiendo se va a equivocar en algunas formas. Pero uno tiene que lanzarse para que cuando tú vayas a las calles, tú puedes darles palabras del Señor. Amén. Yo estaba en el avión un día y yo le decía a una señora, le empecé a conversar y ella me dijo, ¿me puedes ayudar a llenar mi formulario de visa para llegar a los Estados Unidos? No hablo muy bien el inglés y le ayudé. No sé de qué nación era, de Rumania o de algún lugar. Y al final le ayudé y ella dijo, gracias, Dios te bendiga. Y ahí es donde yo aprovecho lo que dice la gente. Yo digo, ¿tú crees en Dios? Sí. A lo mejor eres católica, ¿crees en Cristo? Sí, conozco a Cristo. Entonces empecé a hablarle más y más de Cristo Jesús y le empecé a decir que Dios está vivo hoy, Cristo está vivo y nos habla por el Espíritu Santo. Le empecé a decir testimonios de sanidades que hemos visto y que Dios nos dice los secretos de la vida de otros. Y ella dijo, bueno, si Dios habla así hoy, ¿qué es lo que dice de mí? Entonces yo le dije, bueno, pues déjame ponerme quieto y voy a preguntarle. Entonces me puse quieta y yo dije, ya sé algo, que estás muy preocupada en cuanto a algunos familiares. Y empecé a hablarle. Dice, ahora sí creo. Entonces yo le dije, ¿alguna vez has repetido una oración para invitar al Espíritu de Jesús para vivir dentro de ti? Y me gusta decirlo de esa forma porque ellos lo entienden más claramente. Si tú dices, ¿conoces a Jesús? Sí, ahí está su estatua. Pero si yo digo, ¿alguna vez has repetido una oración para recibir al Espíritu de Jesús dentro de ti? Y dijo, no, nunca he hecho eso. ¿Te gustaría? Sí. Y entonces yo le guié en toda una oración para recibir a Cristo como su Salvador y arrepintiendo de todo pecado. Y yo dije, y terminando, invádeme por tu Espíritu Santo y te serviré todos los días de mi vida. Y al final le dijo, ay, me siento diferente, estoy sintiendo algo. Y yo dije, esa es la presencia del Señor. Acabas de recibir a Cristo como tu Salvador. Y ella sacó una hoja, un papel, dice, por favor, escríbeme esa oración porque quiero que toda mi familia y todos mis amigos lo repiten también. Amén. Entonces tienes que aprovechar las oportunidades de oír de Dios o aún de hablarles a gente de la calle de Cristo. Si recién el otro día salimos a una tiendita y una señora que estaba atendiendo ahí estaba así. Yo digo, ¿tienes dolor de cabeza? Sí, inmediatamente yo digo, ¿puedo orar por ti? Sí, entonces agarré su mano. Yo digo, alguna vez oré por ella y mandé que el dolor se vaya en el nombre de Jesús. Luego le dije, ¿alguna vez has repetido una oración para recibir a Cristo en tu corazón? Sí, lo he hecho muchas veces. Cuando dicen así, ya sé que no entienden lo que estoy diciendo. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacerlo de nuevo, ¿está bien? Entonces ella lo hizo y dijo, gracias, me siento muy bien. Entonces lo hice en un ratito. Yo guío a mucha gente al Señor y tenemos que ser luz en las tinieblas, amén. Para eso el Señor nos envió. Y nuestro último verso que quiero que apunten en cuanto a lo profético
Es 1 Tesalonicenses 5, 19 a 21. 1 Tesalonicenses 5, 19 a 21. Dice, no apaguéis al espíritu, no despreciáis la profecía, probadlo todo, retener lo bueno. Entonces ahí está la instrucción de cómo tú debes recibir lo que uno te dice. Por ejemplo, si alguien viene y te dice, yo veo que esto y lo otro, que tú algún día vas a ir a África y que vas a hacer esto y lo otro, bueno, tú puedes decir, bueno, ahí voy a esperar para ver si esto es de Dios o no. Entonces depende de ti de recibirlo o no, o ponerlo, lo que decimos, en el estante, vamos a ver. Pero hay algunas palabras que tú dices, no, yo no siento que esto es de Dios, y tú puedes tirarlo. O puede ser que hay una mezcla de cosas que son de Dios y que no son de Dios. Y entonces lo que decimos es que es igual que como comer pescado del río, pescadito pequeño. Vivimos en la selva y comíamos mucho pescado. Entonces tú tomabas una bocadita de pescado, lo metías ahí y quitabas ¿qué? Las espinas. Y así tienes que probar la palabra profética, quitar las partes que son espinas y retener lo bueno, tragar la carne, la parte que tú sientes que es de Dios. Y así hay seguridad con todos. Amén. Cuando tú aprendas a discernir por ti mismo y decidir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, así nadie es herido, nadie es dañado. Entonces termina edificándole a otros, pero también te toca probarlo todo. Vamos a tomar un minuto y quiero que se pongan quietos para escuchar un mensaje de Dios para ti misma. Para ti mismo. Ven, Espíritu Santo, yo pido que ahora mismo le hablas a cada persona y le dices un mensaje especial para ellos mismos, Señor. Quizás ellos tienen alguna pregunta o quizás tú solo quieres decirles algo bueno del cielo. Gracias, Señor. Si ustedes escucharon al Señor algo que fue bueno, les sugiero que lo escriban. Hasta puedes aprender a oír la voz de Dios por medio de escribir lo que Él te dice. Y más tarde tú vas a ver si fue de Dios o no. Yo escuché dos cosas muy lindas para mí, no sé de ustedes, pero Dios nos quiere hablar así todos los días, diciéndonos cosas buenas. Él quiere decirte lo que a Él le gusta de ti, ¿sabías eso? Él no viene con críticas, Él viene con bendición para tu vida.